Título, con mayúsculas para thumbnail. ¿Cómo era vivir en la España de los años 60 cuando el país empezó a despertar después de décadas de oscuridad y de repente todo cambió sin que casi nadie se diera cuenta? Un verbet abrepese, guión completo, memoria de ayer, frases largas, ritmo pausado y nostálgico. Las aceras de las ciudades empezaban a oler a gasolina recién quemada, y los niños corrían detrás de los primeros SEAT 600 como si fueran naves espaciales, mientras en los portales de siempre los vecinos seguían llamándose por su nombre de pila y se contaban la vida entera sin necesidad de móviles ni WhatsApp. Y en los bares de barrio, todo el mundo se apretujaba delante de un televisor en blanco y negro que apenas cogía 2 canales, pero que era capaz de parar el tiempo cuando emitían el fútbol o el 1, 2, 3, y por las radios de válvulas sonaba cada mediodía el parte de Radio Nacional con aquella voz grave y solemne que parecía dictar el destino del país entero. Fue una década de vida sencilla y austera que, sin hacer apenas ruido, se fue transformando delante de nuestros ojos, sin que casi nadie se diera cuenta de que estaban haciendo una España completamente nueva, una España que dejaba atrás los años del hambre, las cartillas de racionamiento y las colas eternas para un poco de aceite o de azúcar, y que empezaba a soñar con algo que hasta entonces parecía imposible: vivir, no solo sobrevivir. Después de casi 20 años de autarquía y de puertas cerradas al mundo, las familias comenzaron a sentir en sus bolsillos y en sus neveras que algo estaba cambiando de verdad, porque el Plan de Estabilización de 1959 abrió de golpe las fronteras económicas y España dejó de estar aislada como una isla. Y entre 1960 y 1970, los salarios reales subieron más del 50%, lo que significaba que por primera vez un obrero, un labrador o un empleado de oficina podía permitirse comprar una lavadora, una televisión, una radio grande o incluso empezar a ahorrar para el gran sueño colectivo: tener un coche propio, aunque fuera pequeño y ruidoso, aunque todavía no todo el mundo pudiera tenerlo de golpe. Pero ya la idea había dejado de ser una locura absoluta. Las tiendas de ultramarinos, que antes solo tenían bacalao seco y garbanzos, ahora empezaban a llenarse de latas de melocotón en almíbar, de Nescafé y de detergente Ariel que olía a limpio de verdad. Y las cocinas de las casas humildes dejaron de estar vacías porque la comida llegaba con más regularidad. Y aunque seguía siendo sencilla y repetitiva, ya no había que hacer milagros para poner un plato caliente en la mesa cada día, y la gente empezó a vivir con un optimismo que se notaba en la calle, en las conversaciones, en las risas, y muchos decían con orgullo: hemos salido adelante, porque de verdad sentían que los mejores días estaban al fin por llegar. Benidorm, que en 1950 era un pueblo de 4 casas y una playa, se convirtió en apenas 10 años en una selva de apartamentos y hoteles llenos de suecos y alemanes quemados por el sol. Torremolinos pasó de ser un rincón perdido de la Costa del Sol a la capital europea de la fiesta barata. Y el lema "Spain is different" se convirtió en la bandera que atraía a millones de turistas que llegaban en aviones charter buscando playa, sangría y precios que en sus países eran impensables, y ese boom turístico no solo llenó las costas de hoteles y chiringuitos, sino que llenó los bolsillos de miles de familias que nunca habían visto tanto dinero junto. Y de repente, un camarero de playa en Málaga ganaba en propinas más que un ingeniero en el interior. El turismo no trajo solo pesetas, trajo una ventana abierta al mundo. Los españoles vieron por primera vez cómo vestían los extranjeros, cómo bailaban sin vergüenza, cómo las mujeres llevaban bikini sin que se las comiera el diablo, y los bares se llenaron de idiomas raros y de risas que sonaban a libertad. Y aunque a muchos les escandalizaba, a muchos más les fascinaba, y algo dentro del país empezó a moverse. Porque cuando ves que fuera se vive de otra manera, ya no puedes seguir mirando solo hacia adentro. Y en 1957 llegó la revolución de 4 ruedas y 600 centímetros cúbicos. El SEAT 600, ese coche redondo, ruidoso, que se calentaba en las cuestas y que cabía una familia entera con maletas atadas al techo y el botijo colgando de la ventanilla, se convirtió en el primer coche de millones de españoles que hasta entonces solo habían conocido el tren o el autobús de línea. Y de repente las carreteras se llenaron de aquellos escarabajos blancos y celestes que democratizaron el movimiento.
porque ya no dependías de horarios ni de billetes caros. Podías ir al pueblo, a la playa, a ver a la abuela o simplemente salir un domingo a dar una vuelta solo por el gustazo de conducir. Y aunque se paraba en todas las cuestas y olía a gasolina quemada, era tuyo. Y eso lo cambiaba absolutamente todo. A principios de los 60, la televisión dejó de ser un lujo de millonarios y entró poco a poco en los salones de la clase media. Y aunque Televisión Española emitía pocas horas, todo en blanco y negro y con un solo canal, no importaba, porque las familias se reunían alrededor del aparato como quien se reúne delante de un altar, y los vecinos que aún no tenían se acercaban al bar o a casa del que sí la tenía. Y ver la tele se convirtió en un acto colectivo que paraba barrios enteros cuando daban el 1, 2, 3, Estudio 1 o un partido del Madrid. Y aunque la censura cortaba los besos largos y las escenas subidas de tono, esa cajita mágica abrió una ventana al mundo que en una España cerrada ya era muchísimo. La comida de entonces era sencilla, repetitiva y ajustada al bolsillo. Pero era comida de verdad. Cocido madrileño los lunes, lentejas los martes, patatas con bacalao los viernes y, si había suerte, pollo asado los domingos, y el resto de la semana se estiraban las sobras con imaginación y amor. Y el bocadillo de tortilla o de mortadela envuelto en papel de periódico era el rey de la merienda y de la fiambrera. Y el café muchas veces era de achicoria, y la leche llegaba en lechera y a veces venía aguada, y el azúcar todavía se racionaba con cuidado. Pero esas comidas se hacían en casa, se compartían en familia y, aunque no sobraba, alcanzaba. Y en esa simplicidad había un consuelo que hoy muchos echamos de menos. Aquella década fue testigo del mayor éxodo interior de nuestra historia. Millones de personas dejaron atrás sus pueblos de Extremadura, Andalucía, Galicia o Castilla para buscarse la vida en las fábricas de Cataluña, Madrid o el País Vasco. Y las ciudades crecieron sin control mientras las fábricas pedían manos y más manos, y muchos acabaron viviendo en barrios de chabolas levantadas con uralita, cartón y esperanza, sin agua corriente, sin luz, sin alcantarillado, con los niños jugando entre el barro y las madres lavando en fuentes públicas. Y aunque fue duro, durísimo, también hubo solidaridad, comunidad y la certeza de que, por muy mal que estuviera, era mejor que quedarse en el pueblo sin futuro. Si estás disfrutando este viaje al pasado, suscríbete si te gusta el vídeo y activa la campanita, porque en memoria de ayer todavía quedan miles de historias que merecen ser recordadas. La información no llegaba libre, estaba filtrada, dirigida, controlada, y cada semana antes de la película en el cine aparecía el nodo con sus imágenes brillantes de inauguraciones, pantanos y desfiles, la realidad oficial y única permitida. Y la censura lo tocaba todo. Los periódicos escribían con miedo, las películas llegaban cortadas, los besos duraban 2 segundos y los libros prohibidos pasaban de mano en sobres marrones. Y aunque hablar de política en voz alta era peligroso, la gente aprendió a leer entre líneas, a entender lo que no se decía y a compartir las noticias verdaderas en susurros. No toda España vivió esos años igual. Madrid y Barcelona corrían a toda velocidad con rascacielos y tráfico, mientras en miles de pueblos de Cuenca, Teruel o Soria apenas había electricidad y el agua se sacaba del pozo. Y un niño de Bilbao podía tener televisión en casa mientras otro en un pueblo de Badajoz ni sabía lo que era. Y esa brecha entre la España que avanzaba y la España que se quedaba atrás creó una herida que todavía hoy sentimos. Y al final de todo, aquellos años 60 fueron una enorme paradoja viviente. Por un lado, el país se modernizaba a pasos de gigante, con fábricas, coches, turismo y electrodomésticos. La economía crecía como nunca y Europa nos miraba con sorpresa. Pero por otro lado, seguíamos viviendo en una dictadura sin libertades, sin poder hablar, sin poder elegir, sin poder ser del todo. Y la gente vivía esa contradicción cada día. Podías comprarte un SEAT 600, pero no. Podías criticar al caudillo, podías irte de vacaciones a Benidorm, pero no podías leer a García Lorca sin miedo. Podías ganar más dinero que nunca, pero no podías hacer huelga. Porque puedes llenar las calles de coches y las casas de televisores. Pero si no puedes hablar, si no puedes votar, si no puedes soñar en voz alta, entonces, dime, ¿qué España construiste realmente? ¿Qué recuerdas tú de aquellos años?
¿O qué te han contado tus padres o tus abuelos? Déjalo en los comentarios, porque cada historia suma. Y si quieres seguir viajando a la España de antes, suscríbete si te gustó el vídeo, activa la campanita y nos vemos en el próximo recuerdo. Un abrazo muy grande, desde Memoria de Ayer.